La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. La reina de las ratas, de Rosa María Núñez Morillo. Cuando echaba la vista atrás, no podía recordar cuándo había empezado aquella maldición. Había sido poco antes de Beltane. Eso lo tenía claro, pues habían sido los comerciantes y juglares los que habían llevado a la aldea las noticias de la plaga. En un principio, los mayores no le habían dado mayor importancia. Una de las ventajas de servir a un mago era que siempre se contaba con su protección. Y aunque pudiera parecer que una eminencia semejante era ante todo autosuficiente, la verdad que había aprendido ya a su corta edad era que él también necesitaba manos que cosecharan sus hierbas para fabricar pócimas, pastores que alimentasen a su ganado, criados que mantuvieran limpias las estancias de su esplendorosa torre. De modo que cuando los pueblos vecinos se habían visto azotados sin piedad por la extraña enfermedad, todos sus ojos humildes se habían vuelto hacia él, suplicando un remedio para combatir la muerte que asolaba a nobles y plebeyos, a reyes y caballeros, a mendigos y eruditos por igual. Sin embargo, por primera vez desde que la mayor parte de los aldeanos podía recordar, el apacible anciano había negado con la cabeza. Él no tenía la cura para semejante mal. Lo único que podía ofrecerles era asilo, y no a todos. Garantizaba la protección de los que se recluyesen con él en la torre, siempre y cuando respetaran sus normas. Al final los habían elegido a ellos, a los niños. Jamás podría olvidar el dolor en el rostro de su madre cuando había puesto al pequeño Arán en sus brazos, que todavía apenas sabía tenerse en pie. Si hubiera podido imaginar que era la última vez que la veía, habría corrido a abrazarla y se habría aferrado a sus faldas sin parar de llorar. Pero a Shade ya no le quedaban más lágrimas con las que regar aquellos recuerdos. Muchas veces habían cuchicheado los críos de la aldea sobre las inimaginables maravillas que los aguardarían en el interior del hogar del mago. Para ellos no hubo más que un sótano con el techo bajo
al que se accedía a través de una pesada trampilla de hierro fundido. 20 niños descendieron aquella tarde por sus escaleras labradas en la roca viva. Si bien los camastros eran humildes cajones de paja y las mantas de arpillera no parecían dignas de alguien de tan alta alcurnia, allí abajo había más comida que la que ninguna de sus mentes sencillas podría haber llegado a imaginar. Se dejaron engatusar por el aroma de los dulces recién horneados, por el pan caliente que humeaba sobre la larga mesa de madera, por los suculentos estofados que llenaban por entero fuentes de plata, hasta tal punto que apenas fueron conscientes de cómo la portezuela se cerraba tras ellos. En el silencio, únicamente roto por el sonido que producían al masticar con la boca abierta, pronto se habían olvidado de la plaga, de la enfermedad que aguardaba a sus padres, abuelos y tíos al otro lado de esas paredes de piedra. No obstante, la certeza de su soledad los golpeó al llegar el ocaso. Los mayores, como Shade, que en aquel momento tenía ya 10 años, cargaban con la culpabilidad que es inherente al egocentrismo de la infancia, sintiéndose responsables de la pérdida de los seres a los que amaban. Los más pequeños, como Aran, berreaban obedeciendo al primario instinto de su nostalgia. Aquella noche, bajo el resplandor rojizo de la luminaria, única fuente de luz de la que disponían al no haber velas ni ventanas, todos los niños lloraron hasta ser vencidos por el agotamiento. Nadie acusó de cobarde a otro. Tampoco eran lo suficientemente maduros como para buscar entre ellos el consuelo. Al menos en aquellos instantes, Shade podía aspirar el aroma de los cabellos castaños de Aran para volver a casa. Ahora apenas si era capaz de recordar el rostro regordete de su hermano. Pasaron días antes de que comprendieran que la trampilla nunca volvería a abrirse. Para entonces habían dado buena cuenta del festín con el que el mago los había recibido. El agua también comenzó pronto a escasear, por no hablar del hecho de que sin ningún adulto que pusiera orden en la comunidad que habían construido, los desperdicios que producían sus cuerpos habían terminado por desbordar los cubos que parecían asignados para tal fin. Sin la luz del sol, sin una voz que los guiase, los niños de la aldea habían empezado a perderse en ellos mismos. Ese había sido el principio del fin. La ley del más fuerte no tardó en imperar. La poca comida que quedaba acabó en manos de los que eran más mayores, pues podían azotar con facilidad a cualquier otro chiquillo que intentase adueñarse de sus provisiones. Llamaron al mago a través de la puerta de hierro hasta que apenas les quedó voz, hasta que sus labios agrietados por la sed sangraron. Shade se había unido a esas súplicas, con Aran apoyado en la cadera. Lo cargaba en brazos todo el tiempo, ante el temor de que cualquier otro
descargase su furia sobre él. Pero sus músculos estaban cada vez más débiles. Ya casi no podía levantarlo en alto y pasaban la mayor parte del tiempo arrebujados en uno de los camastros, aguardando, víctimas de la incertidumbre de no saber en qué momento los ojos del otro no volverían a abrirse. El primero que murió fue un estúpido que había tratado de tocar la luminaria. La esfera escarlata lo había fulminado con una descarga que lo recorrió de parte a parte. Shade conocía al niño. Era el hijo del panadero. El olor de su carne chamuscada despertó en los otros un hambre atroz, aunque aún les quedaba a la humanidad suficiente como para resistirse a ese acto de canibalismo. Ella ayudó a cubrirlo con una manta, abandonándolo en un rincón para que sucumbiera a la putrefacción que se abría camino a través de su carne muerta día tras día. Shade había conseguido hasta entonces alimentar al pequeño Aran a cambio de besos y desagradables caricias, que le provocaban un oprobio sólo comparable al temor de perder a su hermano. Aún así, se daba cuenta de que la situación no se sostendría en el tiempo. Las obras se acabarían pronto y entonces sólo quedarían dos opciones: matar o morir. No sabía si la enfermedad que había allá fuera sería tan terrible como la realidad a la que los habían arrojado, pero de una cosa sí estaba segura: el mago los había engañado, a ellos y a sus padres. A lo mejor solo buscaba una reserva de carne fresca para cuando llegaran los momentos más terribles de la plaga. Quizás pretendía utilizarlos en alguno de sus retorcidos experimentos, pues aunque nunca preguntaban por la naturaleza de sus investigaciones, en la aldea todos sabían que un mago no se aísla del resto del mundo cuando sus intenciones son inocuas. De cualquier forma, él, y sólo él, era el responsable de su destino. Y si algún día lograba abandonar ese húmedo sótano, se lo haría pagar con creces. Con esa idea cegándola, medio enloquecida por la sed y el hedor del cadáver descomponiéndose que llenaba cada grieta de la estancia, había terminado por hacerse con un arma. Ella no había sido la primera. Los más mayores tenían astillas de la mesa con las que los amenazaban como agudos puñales, o habían roto vasos y jarras para convertir sus cristales en algo con lo que defenderse. Sin embargo, nadie había reparado en el afilado hueso de venado, quebrado en un extremo, que la niña había conseguido ocultar bajo la falda de su harapiento vestido en un descuido del resto. Todavía había veces en la oscuridad en las que sonreía al recordar cómo esa sencilla decisión le había salvado la vida. La rata era tan grande como el mayor de los perros de su padre. Bajo la luz carmesí de la luminaria, sus ojos negros brillaban como esferas abisales, observando a los críos espantados que se pegaban a las paredes del sótano para alejarse de ella tanto como les era posible,
En ellos, Shade podía adivinar un ansia tan voraz como la que la estaba corroyendo, un hambre horrible que hacía que su estómago se retorciese de dolor noche tras noche. El más mayor, el que se había proclamado líder, que la obligaba a besar su boca hedionda a cambio de las últimas gotas de agua que les quedaban, le había plantado cara, alimentado por la arrogancia que lo había ido consumiendo al saberse temido por el resto. Y el inmenso roedor había hundido en él sus dientes torcidos, desgarrando la carne blanda de su abdomen hinchado de puro vacío, hasta que los intestinos del muchacho se habían esparcido sobre el suelo empedrado. Pero al igual que no quedaban lágrimas que humedeciesen sus ojos, acostumbrados ya a que el mundo estuviera teñido de rojo, no poseía cordura suficiente como para que el animal le inspirase miedo. Soltó a Aran sobre el camastro y extrajo el hueso de debajo de las mantas, blandiéndolo como un cuchillo, con su cuerpo mermado por la falta de nutrientes al límite, alerta. Donde los otros habían encontrado un monstruo para poblar sus pesadillas, ella solo veía alimento. Shade tanteó a la rata, describiendo círculos a su alrededor para hacerla girar sobre sí misma, con la gruesa cola cimbreante como indicativo de la inquietud del animal. Matar o morir, se repetía, estrechando los ojos para percibir el más mínimo movimiento a su alrededor. Y era mejor asesinar a aquella criatura que a uno de los niños que habían jugado a su lado en otro tiempo, en otra vida. El animal saltó hacia ella con un chillido de advertencia. La muchacha interpuso el antebrazo de la mano que le quedaba libre, donde los dientes de la rata se clavaron con una oleada de dolor. Aprovechó la presa de su atacante para asestarle una puñalada con su improvisada daga. La piel dura del roedor cedió con dificultad, arrancándole un gañido de dolor. Aun así, la criatura no la soltaba. Con la mandíbula apretada para soportar las punzadas lacerantes que iban desgarrando la piel de su brazo, repitió el movimiento una vez y otra más, sintiendo cómo la sangre caliente del animal salpicaba su rostro infantil. Al final cayó postrada sobre las rodillas, con el cadáver goteante de la rata todavía aferrado a ella. Tras ese breve instante de lucha, que a Shade se le había hecho eterno, el silencio reverencial que la acompañó hizo evidente que había conseguido mucho más que el que había sido su predecesor. Se había ganado la admiración de los otros niños. Comieron la carne cruda de la rata. La herida del antebrazo rebosó pus y la hizo tiritar durante días, mientras su cuerpo extenuado derrotaba a la infección. Otros tantos, incluido su hermano Aran, murieron envenenados con las enfermedades que habían adquirido a través del roedor. Al final, cuando Shade logró volver a ponerse en pie, solo quedaban 6 niños más aparte de ella. Los elegidos, los supervivientes, los hijos de la plaga. Le habían fabricado una corona con el cráneo pelado del animal, y aunque su peso le resultó molesto al principio, tendría largo tiempo
para acostumbrarse a llevarla. Después de alimentarlos, les había dado el agua y el fuego. La idea se le había ocurrido en uno de sus delirios febriles. La rata tenía que haber entrado por algún sitio. Los hizo remover cada insignificante rincón del sótano hasta que encontraron el agujero, una abertura con envergadura suficiente como para que pudieran deslizarse a través de ella. Sin embargo, al otro lado únicamente podían percibir oscuridad. La idea de quedar también privados de la luz los tuvo un tiempo sin ser capaces de avanzar. El cadáver del hijo del panadero les brindó la solución. Arrancaron una de las patas de la mesa de madera, que estalló en llamas cuando tocaron la luminaria con uno de sus extremos. Así fue como pudieron comprobar que la rata se había estado moviendo a través de un túnel al otro lado de la pared. Podría tratarse del alcantarillado de la torre, ya que a través de él discurría un arroyo lento de aguas putrefactas. Bebieron sin pensarlo demasiado y pasaron varios días arrodillados, vomitando hasta que sus cuerpos se hicieron a la bebida insalubre. Shade no vacilaba en cada decisión que tomaba, pues sabía que la otra opción era siempre la misma: dejarse morir, dejar de avanzar. Se arrojaron a la galería subterránea a unas sabiendas de que el fuego se apagaría. No les quedaría más remedio que avanzar en las tinieblas. Habían fabricado armas de verdad antes de aventurarse a lo desconocido. Lanzas con la madera que habían conseguido arrancar de la mesa, capas con las raídas mantas de arpillera que habían abrigado su sueño intranquilo. Ahora ellos eran la rata: 2 colmillos, 4 patas y una cabeza. Avanzaban con sigilo por el angosto y húmedo corredor, sabiendo que no había posibilidad de retroceder. Shade apretaba su puñal de hueso, su talismán, mientras sus ojos se iban despidiendo del fulgor anaranjado de la antorcha, que moría un poco más con cada paso que daban. Al final terminaron por vagar por el corredor, utilizando los venablos para asegurarse de que sus pies no caían dentro de ningún agujero, que no los hacían errar. No tardaron demasiado en encontrarse a los compañeros del roedor que se habían colado en su sótano, que se convirtieron en su fuente principal de alimento. Las batallas en la oscuridad pronto formaron parte de su rutina, y aunque los primeros encuentros fueron caóticos y les costaron un colmillo de la rata en la que se habían convertido, pronto sus oídos se hicieron expertos en reconocer el chapoteo de su enemigo, los agudos chillidos que precedían al salto de las criaturas que se agazapaban en las sombras. La primera vez que llegaron hasta un sótano como el suyo, perdida ya la cuenta de cuánto tiempo habían pasado vagabundeando por las alcantarillas, fue el resplandor de la luminaria a través de las grietas de la pared de piedra el que los orientó sobre su existencia. Excavaron en el muro con las uñas quebradas y las lanzas hinchadas por la humedad, hasta que el agujero fue lo suficientemente amplio
como para permitirles pasar. A Shade le gustaba pensar que lo que habían encontrado allí era un caballero. El hombre, desgastado por una tortura similar a la que los había sometido a ellos, no pudo disimular su sorpresa cuando los niños desarrapados surgieron del subsuelo, tan cubiertos de suciedad que era difícil apreciar que eran seres humanos, ataviados con lo que parecían pieles putrefactas de algún animal hediondo. La rata atacó, aprovechando su desconcierto. Por fin habían probado la carne humana, aunque no les importó demasiado, dado que no conocían a aquel que había compartido su cautiverio. El caballero supuso un banquete igual de opulento a sus ojos como había resultado el que tanto tiempo atrás les había ofrecido el mago. Y la parte racional de Shade, que pasaba la mayor parte del tiempo aletargada para permitirle sobrevivir, había comprendido que ese hombre no debía llevar demasiado tiempo encerrado, o estaría tan consumido como ellos, si no muerto. Eso descartaba la única opción que podía redimir al mago. Si continuaba encerrando a prisioneros en su torre, significaba que no había sucumbido a la plaga, que su sufrimiento no había sido un malentendido. Aquello solo reavivaba sus deseos de venganza. Hicieron de aquel sótano su madriguera un tiempo, hasta que del cuerpo del hombre no pudieron sacar ya nada. Hasta los huesos se llevaron, pulidos contra la piedra para afilarlos. Ahora hablaban menos entre ellos. Se comunicaban con cortos gruñidos, con palabras sencillas que eran mucho más fáciles de percibir a lo largo del túnel que conectaba los sótanos. La rata crecía más y más, haciéndose más poderosa, aprendiendo a sobrevivir dentro de aquella miserable existencia. Otros sótanos llegarían, igual que ese, cuyos habitantes se convertirían en preciados trofeos para ayudarles a subsistir. Fuego y carne, luz en mitad de ese mundo de tinieblas. Tales eran los premios que encontraban cuando asaltaban una estancia. Con el tiempo, las patas y el colmillo que quedaba, que se habían volcado con fe ciega para seguir los designios de su cabeza, comenzaron a ofrecerle regalos para buscar su favor. Alhajas robadas, pedazos de tela para cubrir su cuerpo consumido, para alimentar la vanidad de quien no era ya capaz de recordar su propio reflejo. Ella los había salvado, ella les había dado agua y alimento, pero sobre todo les había regalado esperanza. Shade sabía que habían pasado años arrastrándose en la inmundicia, porque hacía ya tiempo que había empezado a sangrar como una mujer. La inteligencia pragmática que había desarrollado para gobernar su submundo había empleado aquello para llevar la cuenta del tiempo. Cuando había contado 15 ciclos completos, había desistido con amargura. Prefería continuar ignorando cuán largo era su encierro. A veces pasaban meses hasta que encontraban otra celda, pues había comprendido
que lo más seguro era que el mago hubiera edificado su torre sobre una prisión. Aún así, había rechazado la opción de rendirse. Cada vez que volvía a contemplar los rostros de sus compañeros bajo la luz escarlata de una luminaria, comprendía que no podía fallarles. Ellos eran lo único que le quedaba. El tiempo había bloqueado la mayor parte de recuerdos que le restaban de antes de recluirse en la torre. Todos ellos continuaban cada día que pasaba alerta, con las mentes trabajando para garantizar la supervivencia. Ahora la rata había perdido también una de sus patas traseras. No hacía demasiado, en un sótano donde un par de asesinos le había resultado todo un desafío. Honraron su memoria haciendo arder la estancia por completo. Cada uno de ellos llevaba uno de sus dedos para recordar al hermano que habían perdido. Pero no había tiempo para llorar en los dominios de la reina de las ratas. Un segundo de descuido podía suponer una nueva derrota. Subían y bajaban, recorrían pasillos que les eran familiares y otros tantos que no conocían. La torre, el críptico laberinto del mago, parecía infinito, por lo que con el tiempo dejaron de buscarle sentido a su distribución. Shade a veces imaginaba que el mago los vigilaba, que se divertía recreándose en su sufrimiento. En otras tantas ocasiones se preguntaba si sabría siquiera que ellos seguían vivos, que había un monstruo gestándose tras las paredes de su hogar. Porque de todos los sueños que se había permitido atisbar, el único que le proporcionaba un poco de paz era aquel en el que acababa con el mago, utilizando el ya vencido hueso de ciervo con el que habían muerto a la par la primera rata y la niña que había sido. Por eso no estaban preparados para encontrar la salida. Algo tan simple como un sótano vacío, con una trampilla abierta. Su visión los golpeó con el horror de lo desconocido. Aquella celda estaba engalanada con ricas sedas y una mullida cama. ¿A quién pretendía el mago engatusar en aquella ocasión? ¿Cuál sería la víctima de su retorcido juego? Y, sin embargo, en lugar de horrorizarse ante la posibilidad de que estuviese a punto de cobrarse una nueva vida, la rata se preguntaba si su carne sería tierna, si su sangre estaría caliente, o si sus huesos serían lo suficientemente largos como para proporcionarles nuevas lanzas. Subieron la escalera de piedra como una exhalación, presos del caos, hasta que llegaron arriba y la luz del sol, que se colaba a través de los amplios ventanales de la torre, hirió sus ojos con violencia. Ciegos, las patas y el colmillo se llevaron las manos al rostro para cubrirse, profiriendo chillidos semejantes a los que llevaban tanto tiempo escuchando a las otras criaturas del alcantarillado. Solo ella, con la misma determinación con la que un día había blandido el puñal contra la rata, había sido capaz de soportar el dolor para clavar una mirada llena de furia en el mago, que los estudiaba hundido en una amplia butaca de cuero,
con su decrépito cuerpo retorcido bajo la túnica. El mago, el protagonista de sus desvaríos, el destinatario de su odio más profundo, la contemplaba con una sonrisa de suficiencia. Shade se volvió hacia las partes que conformaban la rata y vio con claridad en lo que se habían convertido. Espectros, sombras pálidas de seres humanos que se habían arrastrado por los bordes de la realidad en una réplica difusa de subsistencia. Fue consciente entonces, en el mundo de arriba, de lo deplorable de todos los actos que había cometido para llegar hasta ese momento. Si mataba al mago, la reina de las ratas habría cumplido su destino, y entonces tendría que volver a ser ella para soportar en su conciencia el peso de esos lóbregos años. La rata no podía vivir en la superficie, al igual que Shade no podía ya morar en la oscuridad. Porque, del mismo modo en que había sido la más fuerte para enfrentarse al monstruo que los atacó siendo niños, era la única que podía encarar la realidad. Se quitó la corona y la puso en las manos del colmillo. Le entregó el hueso de venado a una de las patas delanteras, que siempre había sido de entre ellos el más sensato. La rata tendría que aprender a sobrevivir sin cabeza, de igual forma que ella tendría que aceptar su humanidad. La rata cruzó de nuevo la trampilla de hierro hacia el sótano. Shade traspasó el dintel de las puertas de la torre tan sucia y desgarbada como había salido de las alcantarillas. Del mago no había obtenido nada más que aquella enigmática sonrisa y un silencio que revelaba que conocía hasta el más ínfimo de sus secretos. El aire puro inundó sus pulmones, la hierba estaba húmeda bajo sus pies descalzos, y el sol pálido de mediados de otoño acariciaba su rostro demacrado con suavidad. Había sido lo más difícil que tendría que hacer en su vida, de eso estaba segura. Pero al final lo había conseguido, y así se lo contaría muchos años después a los hijos de sus hijos. Gracias a la ayuda del mago, había sobrevivido a la plaga.